WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Reforma, reacción, nuevos dogmatismos, nuevos pragmatismos. Europa se hallaba inquieta, especialmente en las ciudades. La imprenta difundió nuevas ideas y los artistas se volcaron a temas laicos y de la vida diaria. Hoy, en la tradición de Occidente, el nacimiento de la clase media. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. En nuestro programa anterior, comenzamos a explorar los grandes cambios políticos y religiosos del siglo XVI, que marchaban mano a mano con las actividades urbanas y el nacimiento de grupos sociales urbanos que hoy denominamos burgueses. La mayoría de estos ciudadanos no fueron ni aventureros inescrupulosos, ni cazafortunas, ni nuevos ricos surgidos de la nada mediante fraudes o especulaciones. Había algunos de esa clase, claro, pero en general, al burgués no le preocupaba solo el lucro. Muchos progresaron trabajando ardua y pacientemente y tenían cierta seriedad, cierta necesidad de respeto a la moralidad y al conocimiento que les hizo acumular libros sobre la vida de los santos. Y consagrar la mitad del tiempo a invocar a Dios y a los santos y a efectuar donaciones para causas religiosas. Y a veces los indujo a retirarse a temprana edad para dedicar su tiempo a estudiar y orar. Los burgueses eran también realistas en un mundo difícil, pero su realismo no excluía un fuerte sentido del deber y una fuerte necesidad de seguridad y confort. La cuestión era entonces, ¿qué tipo de seguridad? Porque a medida que se desmoronaba el orden medieval, las viejas seguridades no bastaban ya. Recuerden que los burgueses eran mercaderes, negociantes, viajantes, que veían y comparaban a mucha gente y muchos lugares y que obtenían de su experiencia un sentido de relatividad, de valores relativos. Y como manejaban en gran medida el dinero y las cosas materiales, desarrollaron también un sentido de precisión, de exactitud, y sobre todo, quizá, de soluciones prácticas. Leyeron a los antiguos y de ellos obtuvieron la idea de una religión que era clara, razonable y razonablemente humana. ¿Y qué clase de religión les ofrecía la Iglesia oficial? La gente simple tenía sus santos y el fuego del infierno. La gente más educada tenía acceso a servicios eclesiásticos, a veces rutinarios, puramente formales. Y cuando miraron más allá, descubrieron a teólogos que escribían libros para otros teólogos. Esto era parte del problema. En cierta forma, la Reforma Protestante fue menos una revolución contra la corrupción que contra la condescendencia. El argumento básico de los teólogos era que el dogma estaba más allá de la comprensión de la razón. Y por lo tanto, los fieles debían aceptar este hecho y aceptar el dogma sin tratar de comprenderlo.
En esto había una aridez, una sequedad del espíritu, contra la cual los reformistas combatieron, tanto como combatieron a las supersticiones populares. Cuando Lutero dijo Juristen böse Christen, los abogados son malos cristianos, estaba aludiendo a una especie de esterilidad religiosa en la Iglesia, formalizada y legalizada. Esta no era la clase de teología que se adecuaba a los nuevos hombres de la ciudad que crecían en número e importancia, que desarrollaron una nueva conciencia de grupo y un gusto por la claridad y la lucidez, leyendo a los antiguos y a los humanistas como Erasmo. Así que, fatalmente, se produciría una colisión entre las aspiraciones de la burguesía, que deseaba reconciliar sus actos y su fe, y el status quo de una iglesia anacrónica. No deseo dar una explicación demasiado mezquina, jamás podría valorarse ninguna interpretación individual, y no hay una relación exclusiva entre la reforma y el nacimiento de la burguesía. En cierto aspecto, la burguesía del siglo XVI no era el grupo social dominante que luego fue en el siglo XIX. Los campesinos y los nobles también estaban bastante enfermos espiritualmente y descontentos. Pero la Iglesia siempre tuvo que lidiar con los herejes, o con los herejes en potencia, casi siempre preocupada por acercar a la gente a la salvación y a Dios. Siempre se las componía para manejar a los herejes, convirtiéndolos o quemándolos. Y esta vez, la Iglesia había perdido su contacto. Y si ello ocurrió, fue, al menos en parte, debido a este espíritu burgués del que les hablé. La lucha entre la Iglesia y la burguesía era cada vez mayor, tanto más porque casi todo el clero, especialmente los teólogos, no conocían ni les importaban demasiado los temas de la época. Vivían entre ellos y cerraban sus ojos a todo, excepto los asuntos internos de la Iglesia. Y la clerecía, que sí comprendía que a la Iglesia le hacía falta un cambio, pensaba que podía salvar la religión simplemente reformando al clero y la maquinaria de la Iglesia. Una especie de purga del partido, mejorar la educación del clero, reformar su disciplina y todo saldría bien. Quizás el clero tenía razón, pero creo que no midió las consecuencias. El momento en que la lucha de la reforma realmente parece haber comenzado, que es la consecuencia de la autoridad. Los hombres de una cierta edad y las instituciones en general imaginaban la reforma sencillamente como si se tratase de hacer ajustes al repositorio de la autoridad, al clero, y creyeron que con eso bastaría. Los hombres más jóvenes, en cambio, querían demostrarles a ellos el derecho y la naturaleza de la autoridad misma. Esta era la diferencia básica por la cual se produjo la reforma. Y la reforma esencialmente brindó a los burgueses dos cosas aparte de otras que la Iglesia no había otorgado. Una, que la Biblia no estuviese escrita en latín, sino en el idioma corriente, para que todos pudiesen leerla. Y la segunda, la idea de que la absolución mediante la fe, la idea de que solo la fe absuelve y salva al creyente, y no los numerosos rituales y prácticas de la Iglesia. Estas ideas no provinieron de Martín Lutero en 1517, ni de Juan Calvino, teólogo francés y reformista desterrado de París en 1528 por sus enseñanzas protestantes. Las ideas ya habían estado allí antes, en el pensamiento, en el anhelo de muchos.
Esto condujo a su vez a nuevas traducciones de la Biblia al idioma vernáculo, que fueron luego puestas en manos de los fieles sin cortes, ni reservas, ni censura previa de los intérpretes. Y esto brindó a la gente de la época dos novedades. La primera, un Dios humano viviente. Y la segunda, una transformación radical del concepto total del sacerdocio. La gente deseaba acercarse más a Dios y a Cristo, pero sentían que se les mantenía a distancia, que se les apartaba para impedir el diálogo directo entre creyente y redentor. Este diálogo directo se facilitaría, no obstante, si la Biblia estuviese escrita en el idioma de uno. Así uno podría leerla en su propia casa. Pero eso representaría un diálogo en el cual el sacerdote estaría ausente, o al menos subordinado, o resultaría no deseado, y algunas veces hasta molesto. El hecho es que cada vez estos burgueses se subieron a la cima gracias a su esfuerzo personal, por dotes y méritos propios, que lucharon por avanzar y lograron un éxito que sabían solo debían a ellos mismos. No deseaban la mediación o intermediación sacerdotal. Eran respetuosos con sus superiores sociales o espirituales, pero poseían un nuevo orgullo y un nuevo sentido de la responsabilidad que los alentó a cuestionar a la mayor parte de las autoridades, salvo las más altas. Otra evolución surgida del espíritu burgués de la época fue la nueva glorificación del trabajo manual. Y esto también influyó en la actitud de estos nuevos hombres hacia la Iglesia. Durante cientos y miles de años, el ideal del hombre había sido una especie de holganza improductiva que solo se abandonaba con fines destructivos o formales o rituales. La mayoría se ganaba la vida con el sudor de su frente, pero porque no había otro camino. Trabajar era una cosa vulgar. La misma Iglesia colocó las plegarias y la meditación por sobre el trabajo y otras actividades del mundo. El mismo cristianismo emplazó su criterio. Pero en el siglo XVI, los católicos como Rabelais y los protestantes como Calvino comenzaron a cantar otra tonada cuya letra decía: el que no trabaja no merece comer. Veían muy poca religiosidad en esa vida inútil de los monjes que oraban, pero no contribuían a nada concreto en bienestar de sus compañeros. Así que ahora los monjes y sacerdotes eran considerados parásitos que eludían las responsabilidades del mundo y que no hacían ningún bien a nadie, y menos a sí mismos. Más aún, los monjes y sacerdotes no eran necesarios. Si uno tenía su Biblia y podía leerla, uno contaba con el Dios eterno, por un lado, y por otro lado, el creyente podía recibir el mensaje de Dios sin ningún intermediario, directamente de las Escrituras, que, bastante literalmente, son la palabra de Dios. Hay una dialéctica profunda y subversiva en Martín Lutero, quien tradujo la Biblia en esta edición alemana, aseverando que cada cristiano es un sacerdote y cada creyente es su propio sacerdote. Otro importante obsequio que la Reforma brindó a la burguesía fue la idea de que la sola fe justifica y salva al creyente. Y lo que aquí debemos entender es que la fórmula de la absolución mediante la fe, por lo que tanta gente aceptó la persecución y la muerte, más que una fórmula teológica, era una fórmula psicológica. Ofrecía dos cosas. Ante todo,
atacaba a la mística católica reinante sobre la absolución mediante tareas, no solo buenas tareas, como buscar adeptos, no solo mediante pago, sino también con la mortificación personal, el castigo corporal, el rechazo de la vida activa, etc. Todos estos valores que triunfaron con el nacimiento del cristianismo y del monaquismo, luego de que la civilización mediterránea se derrumbase 10 o 12 siglos antes, todo esto ahora fue rechazado por la Reforma en una reevaluación radical de la vida, del mundo, del cuerpo, y por una reevaluación de actividades en todas estas esferas. Actividades para mayor gloria de Dios, claro, pero también para gloria y empleo de las cosas que Dios creó, que no debían ser despreciadas o puestas de lado demasiado a la ligera. Y aun cuando algunos protestantes se convirtieron en puritanos con tendencia a renunciar o rechazar los placeres de la vida y de la carne, una postura bastante parecida a cierta tradición católica de santidad, aún así, el puritano representaba un tipo de personalidad diferente. Los católicos y los protestantes quizás sigan aún de acuerdo en que el mundo era un lugar terrible y que lo único que contaba era la salvación, pero los católicos en general preferían ser tranquilizados por una iglesia paternalista que les daba acceso a la salvación o al menos intercedía por ellos, mientras que los protestantes insistían en que uno debía forjarse su propia salvación, que debía hacerlo solo. Y esto calzaba perfectamente con el nuevo espíritu urbano, emprendedor y pragmático. La absolución mediante la fe abolió también ese terrible temor a morir inconfeso, sin la absolución de un sacerdote por todos los pecados que ponían en peligro la propia salvación. Y abolió el culto a los difuntos, todas las plegarias y prácticas que estaban en el corazón de la sensibilidad cristiana, como también en muchas otras religiones. De manera que en las nuevas sociedades protestantes, las misas y las capillas y todas las actividades y monumentos que habían extraído dinero del consumo y la inversión secular, todo esto llegó a su término. La casa del Señor cambió el esplendor por sobriedad. Esa sobriedad que se ajustaba al temperamento justamente sobrio y serio de los burgueses, banqueros y hombres de letras que admiraban a Lutero por atreverse a enfrentar al mismo emperador y a insistir en su derecho a obedecer a su propio juicio y a su propia conciencia. Después de todo, los burgueses también querían defender su libertad de conciencia y su independencia. Y los reformistas como Lutero fomentaban esto. Ellos les decían a los cristianos que tratasen con Dios directamente, sin la mediación de los sacerdotes, que se olvidaran de los santos y de las reliquias y de cualquier tipo de interferencia en la crucial cuestión de la salvación, que abrieran la Biblia y leyeran solos, sin intermediación de un intérprete religioso. Y en todo esto, la imprenta representó un factor importante, porque brindó la Biblia a cristianos de una nueva moral, y además porque la publicidad visual de las pinturas y esculturas de la iglesia las hizo parecer innecesarias y superfluas. Los protestantes podían permitirse ser iconoclastas, ya que eran la gente del libro, y el protestantismo era una religión del libro. Así que las artes visuales de los protestantes se enfocarían no en temas religiosos, sino laicos, sobre la vida diaria, paisajes y retratos.
Este es un autorretrato de Jerónimo Bosch, pintor místico y moralista, que murió justo antes de que Lutero clavara su tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg. Los cuadros de Bosch son pavorosos, como alucinaciones grotescas, pesadillas de la tentación, la caída, el castigo en un mundo profundamente corrupto. En las obras de Bosch no hay espacio para la gente normal y sin problemas, o al menos su gente extraordinariamente corriente existe solo en términos de categorías espirituales como la tentación, la condena o la salvación. En la época de Peder Bruegel, que vivió de 1525 a 1569, y que fue contemporáneo de Juan Calvino, las cosas cambiaron bastante radicalmente. Las pinturas de Bruegel son casi todas paisajes o escenas de la vida campesina. Estaba influido por Bosch, como casi todos los pintores septentrionales de la época, pero Bruegel era un humanista, era didáctico, moralizador y con frecuencia grotesco. Pero donde Bosch era catastrófico, Bruegel era satírico. Era tan cristiano como Bosch, y a su modo era apasionado, pero sus ideas religiosas eran ideas con sentido común, racionales, éticas. Censuraba la avaricia y la codicia, ridiculizaba la presunción y parodiaba las ceremonias, incluso las ceremonias religiosas. Bruegel se interesaba en la naturaleza y en la gente real. En verdad, en la gente muy corriente, campesinos, gente pobre, que antes, a duras penas, llamaban la atención de nadie. No suavizaba, ni glorificaba, ni poetizaba a esta gente, a las cuales pintaba con verrugas, y se convirtió en el primer pintor moderno y en ejemplo de su época. Por otra parte, es interesante destacar que el protector más importante de Bruegel fue un cardenal y también los príncipes que gobernaron a Bélgica. Porque Felipe II admiraba tanto la obra de Bruegel que hoy el mejor lugar para contemplar sus pinturas es el Museo de la Corte en Viena. Aún así, en su lecho de muerte, le dijo a su esposa que quemara todas las pinturas que le quedaban por miedo a tener dificultades. Hasta un artista con importantes protectores tenía motivos para preocuparse. Y debemos tener esto en cuenta cuando pensamos en la contraofensiva católica, la contrarreforma, que se dedicó a limpiar y a reformar a la Iglesia, pero también a combatir y a derrotar al enemigo protestante. En 1545, un concilio eclesiástico, el Concilio de Trento, reafirmó la autoridad de la Iglesia tradicional y de la jerarquía eclesiástica. La Inquisición, tribunal especial para identificar y castigar la herejía, fue también restaurado, y lo primero que hizo fue atacar a la prensa. La primera lista de libros prohibidos apareció en 1559, libros que era mejor quemarlos que leerlos. Y luego hubo un catecismo, un libro de preguntas y respuestas, delineando lo principal del credo, adecuado para todos los cristianos católicos, y una Biblia aprobada, la Vulgata, escrita en latín. También se creó la Nueva Compañía de Jesús, fundada por un caballero español, Ignacio de Loyola, que vivió de 1491 a 1556. A Loyola le fascinaban los ideales caballerescos, y para él servir a Dios era una especie de mandato sagrado.
Los jesuitas eran una versión actualizada del atleta cristiano, muy entrenado en el plano intelectual, como también en el espiritual. Flexibles, adaptables, disciplinados y autodisciplinados. Literatos, cultivados, sujetos a una fuerte autoridad central. Los jesuitas estaban preparados para competir con los protestantes en el frente educativo, en empresas misioneras y en el fervor religioso. Y sus logros en todos estos roles serían bastante notables. Así que la Contrarreforma era una fuerza muy poderosa y las líneas de batalla estaban trazadas. Pero a partir de este momento surgió la elección en la cultura occidental y la competencia. Habría batallas de libros y de soldados, tres de los grandes elementos de la civilización de Occidente: la pólvora, la imprenta y la religión protestante se habían reunido. Y entonces, en el próximo programa, veremos cuán explosiva resultó esta mezcla. Un proyecto de Annenberg CPB.